los canales que tenemos disponibles de comunicación con ustedes. Si me lo permiten, brevemente les vamos a comentar algunos puntos y posteriormente daremos inicio a la sesión que tenemos objetivo abordar el día de hoy. Durante la semana pasada estuvimos recibiendo varios documentos de la plantilla de mapeo de datos que teníamos previsto, su fecha de entrega a más tardar el día 16 de abril. En el transcurso de esta semana estaremos devolviéndoles a cada uno de los organismos garantes locales participantes. Les haremos llegar comentarios sobre este documento y de igual manera, en caso de que tengan dudas, nos lo pueden hacer saber. Por otro lado, les acabamos de compartir en el chat de esta sesión el documento, nuestra lista de asistencia. Les pedimos de favor se registren para que podamos compartir los materiales de esta sesión el día de hoy. Asimismo, estos materiales se publican en el micrositio de la herramienta Contrataciones Abiertas. Podrán consultarlo a partir de la siguiente semana. También comentarles que si llegan a tener algún problema con los accesos a sus carpetas compartidas, por favor, háganoslo saber. Es muy importante que ustedes tengan acceso a esos documentos y los trabajen en línea. Por lo pronto, creo que esos serían nuestros anuncios. Daremos inicio con la presentación. Elio, ¿me podrías apoyar, por favor? Muchas gracias, Elio. El día de hoy, como lo habíamos comentado, tenemos previsto hablar de la política de publicación. En esta sesión nos acompaña el equipo de trabajo que está a cargo de la implementación de la política de contrataciones abiertas en el INAI. Con nosotros está Lilian Anaya, Antonio Herrera, Ariel Morales y Fernando Gómez. Con ellos podrán contar para solventar dudas sobre la elaboración de estos documentos, plantilla de mapeo, la política de publicación o así también aquellos ajustes que requieran para llevar a cabo la instalación de la herramienta en sus servidores. También tenemos previsto que en nuestra siguiente sesión sea abordar justamente el uso de la herramienta, por lo cual les pedimos, por favor, tomen en consideración los tiempos que tenemos previstos en nuestra ruta de implementación para que se realicen los ajustes correspondientes en sus servidores. Daremos inicio a esta sesión, como lo tenemos proyectado aquí en la lámina. El objetivo es identificar cuáles son esos componentes con los que debe contar una política de publicación del estándar de datos de contrataciones abiertas en México para proporcionarle a sus usuarios una guía completa sobre lo que ustedes van a publicar, a través de qué medios, en qué momento estarían realizando liberaciones o actualizaciones de la información y sobre cuáles son los procedimientos de contratación que estarán publicando, cuáles serán sus reglas de uso y reutilización. Si se dan cuenta, pues poco a poco vamos completando la información para ir definiendo cuál va a ser ese alcance de publicación por parte de cada organismo garante local. Siguiente, por favor. Esta sesión está estructurada de la siguiente manera. Hablaremos un poquito sobre la ruta de implementación, cuáles son esos pasos para la elaboración de la política de publicación y también les explicaremos el uso de la plantilla de la política de publicación que pueden consultar en sus carpetas colaborativas.
y cuáles serán nuestros siguientes pasos. En esta sesión, Eleonay Vázquez nos explicará el proceso de elaboración de la política de publicación. Con relación a la ruta de implementación, como podemos observar, ya nos encontramos, ya hemos rebasado la mitad de esta ruta de implementación que tenemos prevista para 2021. Estamos por finalizar. Hay algunas actividades que necesitan atenderse de manera paralela, como es la adecuación de los servidores que les comentaba hace un momento para la instalación de la herramienta y la elaboración del convenio de colaboración. Les pedimos de favor que nos compartan a través del correo electrónico de contrataciones abiertas o de nuestros grupos de trabajo los nombres de los enlaces técnicos que estarán a cargo de la instalación y la actualización de la herramienta en su institución, para que podamos proporcionarles el código de la herramienta, los manuales de instalación y también podamos proporcionar algunos otros materiales para llevar a cabo el proceso de configuración de la misma. Como lo podemos observar, nos encontramos en el paso 5, que es la política de publicación, la cual hoy se lleva a cabo la sesión de capacitación y el día 30 de abril sería la fecha máxima de entrega del documento ya elaborado. En este punto les pedimos que comiencen a considerar todos los ajustes necesarios para asignar esa infraestructura e instalar la herramienta para que en nuestra siguiente sesión del 4 de mayo ustedes puedan contar con el acceso a la herramienta en su infraestructura tecnológica y concluida la política de publicación puedan comenzar a registrar la información que van a publicar, que van a tener lista para publicar durante el mes de junio. A la par podemos estar viendo también los temas del convenio de colaboración. Igual, si gustan mandarnos un correo electrónico para que les proporcionemos cuál es la plantilla que tenemos, o si lo prefieren pueden consultarla en nuestro micrositio de difusión de contrataciones abiertas. Sin más por el momento, no sé si tuvieran alguna duda sobre la ruta de implementación. De no ser así, le cedo el uso de la voz a mi compañero Eleonay Vázquez para que nos pueda explicar el siguiente punto, que es la política de publicación. De no ser así, le cedo el uso de la voz a Eleonay Vázquez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Elio Vázquez de la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI y bueno, pues sean bienvenidos a esta ya nuestra tercera sesión de capacitación sobre el estándar de datos de contrataciones abiertas en México. Como ya lo comentó mi compañera Araceli, el día de hoy vamos a ver el tema de la política de publicación. Este vendría siendo nuestro tercer entregable. Ya inicialmente ustedes nos hicieron el favor de compartirnos su compromiso de publicación. Algunos de ustedes ya también nos hicieron el favor de compartirnos también sus avances en el mapeo de datos, y este tercer entregable sería la política de publicación. Y bueno, voy a dirigirme a la presentación para continuar. Este documento de política de publicación consta de nueve secciones principales. La política de publicación debe ser entendida como una guía para el uso de datos dirigido a los usuarios. Esta guía, pues, tendrá que estar, o política, como ustedes lo quieran llamar, tendrá que estar en un lenguaje, tratemos de hacerlo sencillo,
para que las personas puedan ingresar aquí y saber qué es lo que estamos publicando y cómo lo vamos a publicar. Y bueno, pues ahí, como nosotros, el medio de implementación que vamos a utilizar es la herramienta de contrataciones abiertas, se nos facilita mucho algunas secciones porque ya tenemos bien definidas, por ejemplo, los formatos y algunas cosas que ya iremos detallando más adelante. El primer punto importante de esta política de publicación es el propósito de la publicación. Tenemos que tener bien claro que nosotros estamos publicando con un propósito, ¿no? Hay algunos de ustedes que así lo decidieron, que su propósito de publicación, de momento, es dar publicidad a todos los procedimientos de contratación que se hayan generado por motivo de la pandemia. Entonces, pues su propósito principal de publicación debe de ser ese, publicar todas las contrataciones por COVID-19, pero sin embargo pueden existir propósitos secundarios o pueden también dar en esta misma sección cuáles son los principales casos de uso y por qué están publicando los datos, ¿no? Siempre tenemos que tener bien en claro cuál es nuestro propósito de publicación, ¿no? Algunos, si no es por COVID, podrían tener a lo mejor y un propósito para combatir la corrupción, para dar acceso a la información en datos abiertos. La propia plantilla, ya lo veremos más adelante, presenta algunos ejemplos que les podrían servir de guía para que ustedes puedan identificar cuáles son los propósitos de publicación que generalmente se utilizan en la publicación de datos del EDCA. El segundo punto de esta política de publicación son los detalles de la publicación. Aquí lo que trataremos de responder es a las preguntas de con qué frecuencia vamos a actualizar los datos, es decir, si va a ser mensual, trimestral o semanal o al momento, dependerá de ustedes, lo tendrán que definir en esta sección. Este documento de política de publicación pues está muy relacionado también con el compromiso de publicación y con nuestro mapeo de datos, también ya lo veremos más adelante, por eso es importante que tengamos un avance en cuanto a esos documentos. Continuando con este segundo punto, también responderemos a la pregunta de qué sistemas provienen nuestros datos. Sistemas en caso de que ustedes cuenten con un sistema ya de donde estemos obteniendo esa información, o si no, pues los documentos de donde vamos a sacar estos datos, ¿no? Una tercera pregunta de este segundo punto es dónde pueden los usuarios descargar los datos y en qué formatos están disponibles. Y bien, como ya les comentaba, nuestro medio para hacer la implementación de este estándar es la herramienta de contrataciones abiertas que diseñó el INAI. Esta herramienta pues ya cuenta con diversos formatos de descarga. Contamos con formatos en Excel, formatos en JSON, formatos en PDF y descargas individuales en JSON, ¿no? Recientemente también comentarles, estamos ya por concluir el desarrollo tecnológico de un nuevo formato que es el CSV, que también es un formato de datos abiertos. Recientemente lo estamos desarrollando y en las próximas semanas quizá podamos compartírselos también para que pueda formar parte de su implementación. Y bueno, pues también en esta segunda sección pueden hacer referencia de otros conjuntos de datos de interés. A esto se refiere a que podemos hacer mención de algunas otras plataformas o sitios donde nosotros estemos dando publicidad de ciertas contrataciones o cierta información que esté relacionada a las contrataciones, ¿no? Por ahí nos encontramos con algunos organismos garantes locales que ya publicaban cierta información de sus contrataciones y pues esta sección también les puede servir para que den publicidad de esos otros portales que están relacionados, como ya lo dije, con sus contrataciones. Pasando a un tercer punto, nos vamos a tener que referir al alcance de los datos y trataremos de responder a las preguntas de qué años de los datos se van a publicar, qué etapas de los procesos de contratación, se guarda un histórico de los datos y las exclusiones. Más que nada aquí, pues los años que vamos a publicar se refiere a partir de cuándo y hasta cuándo vamos a publicar esos datos. Lo referente a las etapas del proceso de contratación, si van a publicar todas las etapas, que es lo que recomendamos, que publiquen datos de todas las etapas.
Si se guarda un histórico de los datos, bueno, de momento no lo tenemos disponible en la herramienta, pero más adelante también tendremos una opción disponible para que puedan descargar un histórico de los datos. Esta sección, ya lo veremos más adelante en la plantilla, es una tabla, por lo que es muy sencillo de llenar. Y bueno, también tenemos la parte de las exclusiones. Si hay algún tipo de dato o proceso de contratación que no vamos a publicar, por ejemplo, si se decidió solo publicar las adjudicaciones directas porque ese era su alcance, su primer alcance, pues aquí tendrían que hacer mención de por qué se decidió solo publicar las adjudicaciones directas, ¿no? O ya sea que sea porque ustedes nunca han llevado a cabo un procedimiento de licitación o de invitación, aquí lo pueden hacer mención y bueno, pues más que nada dejar en claro de por qué no se está publicando esa información o por qué no se van a publicar ciertos datos. Esta sección es la específica para hacer ese tipo de aclaraciones. En un punto 4 tenemos códigos, listas de códigos y extensiones. Esto ya está mucho más relacionado al estándar. Tenemos que, con ayuda de su mapeo, identificar cuáles son esas listas de códigos que van a utilizar. El estándar de entre sus datos que han visto en el mapeo, pues también hay algunos datos que se conocen como listas de códigos. Esas listas de códigos tienen que estar referenciadas en esta política de publicación. Nosotros también les podemos ayudar en ese proceso. Una vez que ustedes nos entreguen su primera versión de su política de publicación, nosotros vamos a dar una retroalimentación y en los casos que les podamos ayudar a actualizar el contenido de su política con base en los documentos que ustedes ya nos han puesto a disposición, como es el mapeo y su compromiso de publicación, pues podremos darles una orientación sobre estos códigos, listas de códigos y extensiones que podrían utilizar, ¿no? También indicaremos si hay alguna lista de código adicional como parte de las extensiones o propiamente ya las extensiones MX. En caso de que ustedes hayan mapeado algún dato de una extensión, nosotros los tenemos bien definidos. Entonces, cuando ustedes mapeen ese dato, nosotros vamos a saber que están utilizando parte de esas extensiones y por lo tanto tendríamos que hacer referencia de estas extensiones en nuestra política de publicación. Como un quinto paso tenemos la responsabilidad, información de contacto y comentarios. Aquí más que nada pues tenemos que hacer referencia de qué área o qué persona es la responsable de la información, de publicar la información, a quién se puede contactar en caso de precisar ayuda o dar recomendaciones, ¿no? Esto es más que nada para que los usuarios tengan esa comunicación con nosotros los publicadores, si es que les puede llegar a surgir alguna duda sobre algún procedimiento de contratación o sobre cómo utilizar o descargar la información, pues se podrán poner en contacto con ustedes por medio de estos medios que pongan a disposición. Puede ser un correo electrónico, su teléfono, la dirección del instituto o como ustedes lo decidan, pero sí tiene que haber un punto de contacto que esté disponible para los usuarios. Como un sexto punto de esta política de publicación, tenemos la licencia y bueno, pues aquí lo que tendremos que responder es bajo qué licencia se publicarán los datos y bueno, nosotros les recomendamos que utilicen la licencia de términos de libre uso MX de los datos abiertos del gobierno federal, del gobierno de México, perdón. Estos términos de libre uso pues ya contienen pues muchas directrices de cómo podrán utilizar las personas estos datos y bueno, pues para estar alineados todos en sintonía, les recomendamos que utilicen esta licencia. Si quieren la pueden consultar cuando les proporcionemos la presentación. Aquí tenemos el hipervínculo para que puedan acceder a ella y lo lean y así puedan estar de acuerdo en los términos que ahí se exponen. Como un séptimo punto tenemos la documentación adicional. Más que nada aquí vamos a hablar de información legal, de cuáles son las leyes que regulan o afectan la publicación de nuestros datos. Aquí pues podremos enlistar las leyes y los códigos, reglamentos por los cuales pues llevamos a cabo la publicación de esta información. También podemos integrar
documentación de consultas públicas acerca de los datos del EDCA-MX del publicador. Y bueno, generalmente esta sección se utiliza para dar publicidad a diccionarios de datos. Generalmente, pues colocan ahí descripciones de cuáles son los datos que estamos publicando. Y ustedes podrían en esta sección podrían pues traducirle a las personas de a pie cuál es el significado de nuestros datos que estamos publicando, ¿no? Como un octavo punto, tenemos planes de desarrollo futuro que afecten los datos, ¿no? Esta sección debe incluir una idea general de los planes futuros y próximos pasos relativos a los conjuntos de datos del EDCA-MX. En esta sección, por ejemplo, podría decirse que si en un primer alcance tienen prevista la publicación solamente de las contrataciones por COVID, aquí podrían indicar cuáles son sus planes a futuro, ¿no? Si más adelante van a publicar todas sus contrataciones, pues aquí podrían indicar cuándo sería y bueno, pues sus fechas de esos planes a futuro. También si habían dejado fuera algunas extensiones o algún tipo de procedimiento de contratación, pues aquí también podrían indicar cuándo estarían publicando esa información y por qué es que tienen esos planes a futuro, ¿no? Como un último paso tenemos la renuncia de responsabilidad. Esta sección debe incluir una renuncia de responsabilidad para delimitar las responsabilidades legales de un publicador con respecto a los datos. Es decir, aquí vamos a más que nada justificar pues las razones del uso de los datos, es decir, como la captura se va a hacer manual directamente en nuestro sistema de contrataciones abiertas, pues sabemos que es una captura manual que puede ser, en ciertos casos, a lo mejor y puede contener errores humanos, ya sea por desconocimiento del sistema, por desconocimiento de los campos o por un error de dedo. Entonces aquí ustedes pueden indicar que la información pues, que ha sido puesta a disposición del público puede contener a lo mejor algunos errores humanos o pueden hacer mención de que pues la información puede cometer algunos detalles, ¿no? Aquí más que nada es para que ustedes puedan justificar ese tipo de errores y que puedan pues dar un panorama más general a los usuarios. Estas serían pues prácticamente las nueve secciones que contiene esta política de publicación. Y bueno, pues aquí me gustaría hacer una pausa para ver si ustedes tienen algún comentario de momento para que sí me lo puedan hacer saber. Voy a abrir un poco el chat. Ok, pues de momento no veo ningún comentario. Entonces vamos a continuar con la presentación. Y bien, ahora vamos a ver como tal cuál es la plantilla de política de publicación. Vamos a explorar el documento para que lo conozcan. Y sobre la plantilla tenemos dos recomendaciones esenciales. Primero que nada, pues mencionarles que esta política de publicación va a estar disponible en el sitio público de la herramienta como una página en su sitio donde tendrán todos los procedimientos y también tendrán pues una sección para que el usuario pueda ver esta política de publicación. Por lo tanto, requerimos que antes de que se publique el sitio público, pues tengamos pues esta sección ya disponible, ya diseñada la política de publicación para que pueda estar pues habilitada en esa sección del sistema. Y también comentarles que la política tendrá que ser trabajada en línea dentro de la carpeta compartida. Y bueno, pues para esto pueden usar la misma plantilla o si quieren pueden hacer una copia. Y bueno, les recomendamos hacer una copia porque si trabajan sobre la misma plantilla puede ser que vayan borrando cosas, vayan borrando ejemplos y al final pues les sea más difícil ver si van bien, ¿no? Bueno, comparar entre la plantilla y lo que llevan, pues les sería un poquito más complicado si trabajan en un mismo documento, ¿no? Les recomendamos hagan una copia y lo trabajen como documentos de Google
para que nosotros podamos tener acceso a estos documentos de manera inmediata y podamos hacer comentarios sobre las secciones en específico, ¿no? Y bien, aquí tenemos una imagen de cómo es la política de publicación. Voy a dirigirme a esa plantilla para que la podamos observar. Esta plantilla la tienen todos ustedes dentro de su carpeta compartida. La ruta para acceder a la misma, bueno, esta sería su carpeta compartida. Únicamente tendríamos que entrar al punto 4, que es política de publicación. Y aquí tenemos nuestra plantilla de política de publicación del EDCA, ¿no? Una vez que ya pues ingresamos a esa plantilla, pues en el encabezado tendremos que poner pues el nombre del publicador, ¿no? Política de publicación o guía de usuario, como lo quieran llamar, para la publicación de los datos depende del órgano garante que vamos a publicar. En este caso voy a poner INAI. Y bueno, pues aquí en esta primera sección, en este primer párrafo, ustedes pueden poner algunos antecedentes o dar una introducción sobre la implementación de esta iniciativa. Y bueno, comentarles que la plantilla cuenta con estos cuadros verdes que son como ejemplos de cómo puede llenarse una sección, ¿no? Y bueno, continuando, como ya lo habíamos visto, tenemos que el propósito de la publicación es el primer punto. Esta sección debe de incluir una declaración que explique en qué términos generales por qué el publicador está proporcionando estos datos del EDCA y que aliente la reutilización de los mismos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos este recuadro de cómo podría ser su redacción, pero lo que tenemos que hacer énfasis es en nuestro propósito principal de la publicación, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito principal? Aquí tenemos que indicarlo de manera directa. ¿Y quién es el área publicadora o la autoridad publicadora, que en este caso sería su órgano garante, ¿no? Cada una de estas secciones principales pues contiene algunos subsecciones. Por ejemplo, aquí tenemos el uso de los datos. ¿Cuáles son los usos que nosotros como publicadores estamos vislumbrando? Por ejemplo, tenemos aquí tenemos algunos ejemplos. Obtener mejor valor por dinero para el gobierno podría ser uno. Crear competencias más justas y en igualdad de condiciones para las empresas. Y bueno, pues aquí si se quiere hacer mención, especialmente para las empresas pequeñas y medianas. También, pues otro de los objetivos de su publicación podría ser obtener mejores productos y servicios para los ciudadanos, prevenir el fraude y la corrupción, promover análisis más inteligentes y mejores soluciones para problemas públicos. También podría ser uno de sus objetivos, pues el utilizar herramientas que proporcionen información en datos abiertos. Aquí ustedes tendrán que analizar bien cuáles son sus propósitos de publicación. Y bueno, pues aquí también tienen algunos ejemplos, ¿no? Pasando al segundo punto, los detalles de la publicación. Esta sección pues ya está un poco más haciendo énfasis a los usuarios sobre cómo va a ser ese proceso de creación de conjuntos de datos. Y bueno, pues responderemos a las preguntas que ya hacíamos mención: con qué frecuencia recolectamos y publicamos los datos, si hay diferencias entre los datos de descarga masiva y las APIs, en caso de que tengan algún sistema de APIs, que ya tengan algún sistema anterior, pues aquí podemos explicar cuál es todo ese proceso de pasar de ese otro sistema al sistema de contrataciones, cuáles son las etapas de procesamiento involucradas, es decir, desde el momento en que nosotros iniciamos un procedimiento de contratación, qué es lo que hacemos, ¿no? Para dar publicidad al mismo, si ya sea que es conforme a los documentos o conforme a un sistema que tengamos, de ahí cuál es el proceso, ¿no? A ver, se hace el documento, se almacena y luego de ahí se toman los datos y luego se capturan y finalmente se publican, ¿no? Ese sería un proceso muy sencillo de cómo se realiza la publicación o actualización de la información, ¿no? Esto dependerá mucho también de cómo estén
distribuidos al interior de su órgano garante las actividades. Por ejemplo, podría ser que un área esté encargada únicamente de proporcionar los expedientes, que otra área ya más especializada sea la encargada de capturar la información. Puede ser que otra área sea la encargada de revisar esa información y publicarla, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer mención de cuáles son todas esas partes involucradas, todas esas áreas o personal involucrado, y lo podemos hacer también con base en diagramas, ¿no? Esto más que nada para que la ciudadanía pueda ver de manera gráfica, por medio de estos diagramas, cuál es nuestro proceso de publicación, ¿no? Y bueno, pues también tenemos un cuadro verde donde nos muestra un ejemplo, y tenemos también aquí estos diagramas. Por ejemplo, este es un sistema. De aquí, este sistema lo convierte a datos, o sea, tiene su información en un sistema que no está conforme al ETCA. Después realiza un proceso de conversión, se envía esos datos a una API, y esa API publica la información, ¿no? En este caso, pues aquí pues no estarían contando con el sistema de contrataciones abiertas, ¿no? Que estaría más o menos por este punto, o en este, ¿no? Mejor dicho, en sistemas externos, y luego los usuarios, ¿no? Estos son diagramas muy sencillos. Generalmente, bueno, pues son de sistemas ya automatizados, pero bien pueden hacer ustedes un diagrama muy sencillo que pueda mostrarle al usuario de manera gráfica cuál es el proceso de actualización y publicación de los datos. Y bueno, pues estos diagramas también les pediremos que nos los compartan en formato PNG para que nosotros podamos agregarlos al sistema de captura. También, como parte de este punto 2, tenemos esta subsección, que es accediendo a los datos. Y bueno, más que nada aquí lo que vamos a utilizar es esta tabla, donde nosotros, bueno, les vamos a ayudar un poquito aquí, porque ya tenemos definidos cuáles son los formatos, cuáles son las descripciones de los formatos de descarga disponibles en la herramienta de contrataciones abiertas. Mencionarles que pues tenemos aproximadamente 5 o 6 formatos diferentes para hacer este tipo de descargas. Lo único que no podríamos capturar nosotros pues es el enlace a estas descargas, ¿no? Una vez que ustedes ya tengan instalada su herramienta y ya la tengan publicada con su dominio personalizado, es decir, que aquí arriba diga www.contratacionesabiertasinai.com o algo así. Cuando ya tengan su dominio personalizado, ahora sí podremos colocar estos enlaces, donde pues serán nuestros enlaces finales, donde estarán disponibles este tipo de descargas, ¿no? Ya les hacía mención, tenemos descargas en PDF, tenemos descargas en archivos JSON individuales, descargas masivas en formato Excel, descargas masivas en formato JSON, ¿no? Y bueno, pues recientemente también liberaremos ese formato de descarga de CSV, que más adelante podremos hacer una actualización del código para que integre también esta funcionalidad, ¿no? Aquí también, bueno, pues esta sección nada más es para indicar cuál es el nombre de su portal, que en este sería pues el nombre del sistema de contrataciones abiertas, con sus siglas, ¿no? Del instituto, ya sea INAI o cualquier otro. Y bueno, pues podemos poner aquí nada más el hipervínculo a su sección. También podemos, como les comentaba hace un momento, poner enlaces a conjuntos de interés, ¿no? O otras páginas o portales donde estemos nosotros publicando información relacionada a las contrataciones, ¿no? En caso de que queramos dar publicidad a esas secciones. Y bueno, también tenemos un recuadro verde de cómo podemos hacerlo. Aquí también tenemos otros datos de contrataciones. Bueno, esto en caso de que se encuentre en otro formato de esos propios portales que ya que a lo mejor y tienen. En esos portales, cuáles son los formatos de descarga y bueno, pues los accesos a los mismos. Esto, pues si no tienen algún otro portal diferente al de contrataciones abiertas, pues esta sección tendrá que omitirse. Seguimos bajando y bueno, pues llegamos al punto 3, que es el alcance de los datos.
ya lo veíamos hace un momento, qué preguntas vamos a responder, más que nada los periodos de actualización, quién es el comprador, si vamos a publicar, más que nada es una tabla, sería como esta, las fechas que vamos a publicar, aquí hablaremos de comprador, y bueno, pues aquí estaría el nombre del órgano garante, los valores serían pues especificar si vamos a hacer distinción entre los montos. Si no vamos a hacer distinción, pues aquí podremos indicar que se publicarán todas las contrataciones sin excepción de sus montos, ¿no? Sin un valor mínimo y sin un valor máximo se publicarán todas, ¿no? Por ejemplo, aquí indicaremos también los tipos de procesos, si son licitaciones, si son adjudicaciones, depende de nuestro alcance de publicación. Y también las etapas que vamos a publicar, ¿no? Si vamos a publicar desde la planeación hasta la ejecución, que es lo que les recomendamos, porque en caso de que ustedes nada más quieran publicar ciertas secciones, por ejemplo, nada más la planeación y el contrato y la ejecución, por ejemplo, eso sería una limitante en cuanto a las visualizaciones que tendríamos disponibles en el sitio público. Tenemos algunas visualizaciones que requieren, por ejemplo, datos de la licitación, que son muy importantes, y datos de la contratación, ¿no? Entendamos licitación por ya visto en las etapas, recordemos que son 5 etapas, es la etapa de planeación, licitación o concurso, adjudicación, contrato y ejecución. Entendamos la etapa de licitación como estos pasos o ese proceso para elegir a un proveedor. Entonces, no lo veamos como que solo va a aplicar a los procedimientos de licitación, ¿no? No lo veamos así. Incluso en las adjudicaciones directas también podemos proveer datos, más que nada de identificación de ese procedimiento de contratación, ¿no? Ahí, en esa etapa de licitación, nosotros vamos a indicar si se trata de bienes o servicios o arrendamientos, cuál es el tipo de procedimiento de contratación, cuáles son las fechas de este proceso de contratación y, bueno, algunos datos adicionales que ya irán conociendo más adelante. En el punto 3.1 tenemos las exclusiones y omisiones, y ya les comentaba también, aquí vamos a indicar pues cuáles son los datos que van a ser excluidos y cuáles son los datos que no entrarían dentro de nuestra publicación. Y bueno, pues aquí también tenemos un recuadro de cómo podríamos escribir ahí nuestra redacción para señalar esas omisiones. También conceptos legales y datos del EDCA, que sería pues la documentación o las leyes bajo las cuales estamos proveyendo esta documentación. El punto 4 son las listas de códigos y extensiones usadas en la publicación del EDCA. Y bueno, pues aquí son tablas que tendríamos que llenar ya con ayuda de la información que ustedes tengan de su mapeo, pues podremos indicar cuál es el título del campo, su descripción, cuál es el tipo de ese campo, el formato en el que viene y si es requerido o no. Y bueno, pues aquí lo estaremos indicando. También nuestras listas de códigos, cuáles son esas listas de códigos y los códigos adicionales que estaríamos poniendo. Para el caso del EDCA MX, no tenemos muchas listas de códigos adicionales, pero dependerá del uso de las extensiones que utilicen, ¿no? Si utilizan pues 5 extensiones o todas, pues aquí tendríamos que hacer ese análisis para pues colocar aquí esas listas de códigos. Y también pues indicar cuáles son esas extensiones, ¿no? Nosotros ya, pues el EDCA MX tiene aproximadamente 18 extensiones que utilizamos y van a hacer una implementación amplia, pues tendrían que colocar aquí todas esas extensiones. Nuestros repositorios y nuestras extensiones están documentadas en GitHub, por lo tanto tendríamos que también poner esa documentación, pero bueno, este es un trabajo compartido. Nosotros, una vez que ustedes nos digan que ya concluyeron con su mapeo, sacamos esos datos que ustedes han mapeado e identificamos cuáles son esas listas de códigos. Entonces aquí pues les estaríamos apoyando un poco para que puedan completar esta sección. En la quinta
en el quinto punto tenemos responsabilidad e información de contacto y comentarios, lo que ya veníamos platicando también. ¿Quién es la persona o el departamento que será el punto de contacto, su dirección de correo, el enlace al sitio, y bueno, también podemos proporcionar la dirección y número de teléfono en caso de que así lo deseemos. Y bueno, pues aquí también tenemos el recuadro de cómo podríamos hacerlo. En el caso de la licencia, pues aquí podríamos indicar que pues la licencia de términos de libre uso, que ya se mencionó también. Y bueno, pues aquí también tenemos un recuadro de cómo podríamos hacerlo. Si quieren hacer mención de la licencia y de los puntos principales que contiene esa licencia, también aquí podrían colocarlos. Los invito también a que la exploren, que puedan poder acceder a la misma y la lean y se enteren de cuáles son pues esos términos de libre uso. Como un séptimo punto tenemos la documentación adicional. Y bueno, pues aquí es también podemos, lo que les comentaba hace un momento, colocar información o alguna sección de diccionarios o glosarios o algo que dé más idea, algunos materiales que puedan servirle a los usuarios para entender toda esta información del EDCA, y también pueden incluso poner un hipervínculo. Ustedes cuando inicien en este proceso de instalación de su herramienta se darán cuenta de que nosotros les vamos a proporcionar un repositorio de GitHub. Ese repositorio de GitHub puede estar también referenciado en esta sección para que los usuarios conozcan que ese código es libre. Incluso podrían hacer mención también aquí de que el código es de uso libre, y que bueno, pues lo puede utilizar cualquier persona, incluso para que si así les interesa puedan descargarlo y utilizarlo. Ese código de la herramienta pues está disponible, ¿no? También. Como un punto 8 tenemos los planes de desarrollo futuro que afecten los datos. En caso de que ustedes, por ejemplo, no les guste alguna gráfica o quieran agregar una, o que quieran agregar más datos para darle un sentido diferente a su publicación. Por ejemplo, en pláticas que hemos tenido con Open Contracting, que es la institución que desarrolló el estándar, pues nos comentaban de implementaciones que están enfocadas hacia dar información sobre la equidad de género que puede haber o no dentro de los procedimientos de contratación. Es decir, si los proveedores son hombres o son mujeres. Ese es un dato que se podría agregar, ¿no? Y ahí ya estamos dando un sentido diferente para conocer cuál es la proporción entre hombres y mujeres de los beneficiarios finales, por así decirlo, de los procedimientos de contratación, ¿no? Podríamos, así como esa buena práctica, podríamos nosotros definir alguna otra. Incluso podrían ustedes agregar más datos. Nosotros también les explicaremos cuál es ese proceso para agregar más datos, y ya en cuanto a lo que se refiere a la herramienta, también ustedes podrían proponer nuevas funcionalidades, nuevas gráficas. Este es un código abierto que está pues disponible para que ustedes también, si tienen esa disposición de mejorar las cosas que ya cuenta la herramienta, o de agregar, no sé, a lo mejor quisieran agregar otro formato de descarga, no lo sé, muchas cosas que podrían agregarse. Lo podemos trabajar también en conjunto. Incluso y pues toda la información al final de cuentas queda respaldada en su repositorio de GitHub. Y bueno, pues aquí tenemos pues algunos tablitas de cuándo estaríamos haciendo, por ejemplo, esas actualizaciones. O por ejemplo, también aquí podremos indicar si en un momento se inició con la publicación de las contrataciones por COVID, pues indicar cuál es nuestro plan a futuro, ¿no? A partir del 2022 o de 2023 publicaremos todas las contrataciones, no solo las de COVID, podría ser un ejemplo. Y bueno, pues ahí, aquí lo podrían también señalar. Y finalmente, pues tenemos la sección de renuncia de responsabilidad para delimitar las responsabilidades legales de un publicador con respecto a los datos, ¿no? Es decir, también indicar, pues no nos hacemos responsables de un uso maligno que le puedan dar a los datos.
Y bueno, pues aquí pues también tienen un recuadro de cómo se hace esta sección. Y bueno, pues voy a regresar un poco a la presentación. Y no sé, hasta este momento si tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer. Nos comenta aquí que si hicimos modificaciones a la plantilla que les compartimos desde el año pasado. No, esta plantilla de la política de publicación es la misma. A esta no le hemos hecho modificaciones. La que sí, y ya lo comentamos en la sesión pasada, la que sí sufrió algunos cambios fue la plantilla de mapeo. Esta plantilla de política de publicación está íntegra como se encontraba anteriormente. Bien, me parece que no hay otra pregunta. Vamos a continuar con la presentación. Nada más para mostrarles algunos ejemplos de políticas de publicación. Ustedes aquí en esta presentación van a poder acceder a nuestra política de publicación que tenemos en el INAI. Le voy a dar clic y bueno, pues para mostrarles también su sitio finalmente estaría de una forma similar a esta. Perdón. Perdón. Y bueno, pues si se dan cuenta es una página completa después del inicio en la que ustedes estarían publicando aquí su información. Y bueno, pues si quieren tener una idea general de cómo se realiza esta política de publicación, pues pueden acceder aquí a la del INAI y ver incluso todas las extensiones que tenemos disponibles y el marco de referencia y todos los demás datos que ya vimos. También tenemos un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una política de publicación mucho más extensa y bueno, pues cuenta con algunos datos adicionales, por ejemplo, diccionarios de datos por etapa, ¿no? Aquí vemos de la convocatoria a licitación, tienen diccionarios de datos, de la adjudicación, de los participantes y bueno, pues todas sus secciones, el alcance de los datos, cuáles son las licencias, y todo lo que ya hemos venido viendo, les puede servir también como ejemplo para que ustedes puedan pues explorar cómo se realiza una política de publicación. Y bueno, pues de mi parte, si no tienen algún otro comentario, hasta aquí sería mi intervención. No sé si tengan alguna duda. En caso de que no tengan alguna duda, algún comentario, le cedo la palabra a mi compañera Claudia Araceli, por favor, para que pueda cerrar esta sesión de capacitación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elio. ¿Me apoyarías de favor con la lámina de nuestros siguientes pasos? Muchas gracias. Y bueno, finalmente comentar con ustedes cuáles serían nuestros siguientes pasos que tenemos previstos en nuestra ruta de implementación. El primero de ellos es desarrollar la política de publicación a través del formato que hemos compartido con ustedes en nuestras carpetas colaborativas. Y una vez que ustedes finalicen con su llenado, nos lo hagan saber a través del correo de contratacionesabiertas@inae.org.mx o incluso, si lo prefieren, también a través de nuestros grupos de trabajo. Como paso número 2, recomendamos que se comiencen a abordar los temas de instalación de la herramienta para que ustedes puedan contar ya con la herramienta instalada previo a la siguiente sesión, que es sobre la capacitación en el uso de la herramienta para la captura de datos. Nuestra siguiente sesión la tenemos prevista para el 4 de mayo. Entonces, les pediríamos de favor nos hagan llegar ya sea por correo electrónico o igual en nuestros grupos de trabajo, con quién podríamos ponernos en contacto del organismo garante local para dar seguimiento al tema de la implementación del componente tecnológico
en cada uno de los organismos garantes locales. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, con todo gusto lo podemos resolver. Igual quedamos a sus órdenes a través del correo electrónico, nuestros grupos de trabajo, y como les comentábamos en un inicio, en el transcurso de esta semana, las plantillas de mapeo que nos hicieron favor de llegar en los días pasados, les estaremos haciendo llegar comentarios. De igual manera, el día de hoy haremos llegar el video de esta sesión y la presentación. Si alguno de ustedes no lo recibe, por favor, háganoslo saber. Estos materiales los estaremos enviando a la lista de asistencia que amablemente ustedes hicieron el favor de registrarse en esta. Entonces, por nuestra parte sería todo. Agradecemos mucho que hayan asistido a esta sesión y pues casi estamos por finalizar esta ruta. Así que nos quedan pues algunas semanas para poder concluir nuestros trabajos satisfactoriamente y agradecemos mucho toda la constancia que ustedes han tenido y todo ese ánimo para lograr este objetivo de publicación en 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Esperemos que no. Gracias, hasta luego, buen día.